hermanos, que el Señor nos bendiga. Los saludo a cada uno de ustedes con un afectuoso abrazo. Me alegra de poder estar a través de estos medios saludándolos, desearles de que cada uno de ustedes estén bien, así Dios lo permita. Y bueno, agradeciéndole al Señor por su amor, por su misericordia, porque sabemos que Dios hasta el día de hoy Él nos ha guardado. Así que un gran saludo a todos ustedes y esperando que esto prontamente pase y podamos reunirnos como el deseo de cada uno de nosotros. Así que en esta hora vamos a venir a orar delante de la presencia del Señor para clamarle, para rogarle de que Él sea con cada uno de nosotros, sea guardando nuestra vida. Vamos a orar por todas las necesidades, peticiones que tengamos, podamos ponerla delante de la presencia del Señor y creer que Dios obrará misericordia en cada uno de nosotros. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para estar orando delante de la presencia del Señor. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos. Agradecemos este momento, Señor, que podemos, Dios mío, venir a tu presencia, a orar, a clamar, a interceder, Señor, los unos por los otros, Padre. Porque tu palabra, Dios mío, nos dice, Señor, allá el salmista, alzaré mis ojos hacia los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Y sabemos, Señor, que el socorro viene de parte de Jehová, el que hizo todo, Señor amado. Y en esta hora clamamos delante de ti, Señor, y ponemos nuestras necesidades, ponemos nuestras peticiones, Señor. Oramos, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, Señor. Oramos en esta hora por los enfermos, por los atribulados, por aquellos que están pasando problemas, necesidades, por aquellos que están tal vez allá en sus hogares solos y se sienten quizás que no hay salida para ellos. A lo mejor ya están aburridos, cansados de todo esto. Pero Dios mío, en esta hora, Señor mi Dios, clamamos a ti, Señor, sabiendo de que tú eres un Dios de lo imposible, que tú eres un Dios que todo lo puede, Padre. Clamamos por todos tus hijos, Señor mi Dios. Ponemos delante de tu presencia a nuestros hermanos ancianos, aquellos, Dios mío, que están allá en sus hogares, aquellos que están solos, Señor mi Dios. Yo te ruego, Padre, una bendición para su vida. Oramos por nuestra hermana María Salazar, nuestra hermana Clementina, nuestra hermana Sonia Gutiérrez, Señor mi Dios, por nuestra hermana Sonia González, Señor amado, por todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, aquellos que están padeciendo enfermedades, dolencias, sean reprendidas en esta hora en el nombre de Jesucristo, confiando, Señor mi Dios, que no vamos al aire, sino que sabemos, Señor mi Dios, a quienes nosotros estamos acudiendo. Sabemos que tú eres un Dios de poder, eres un Dios de misericordia. Clamamos también, Señor, en esta hora, ponemos delante tu presencia a nuestro pastor, Señor mi Dios. Él ha estado afectado de salud, pero en esta hora confiamos, Señor mi Dios, y creemos a tu palabra, Señor, que ella es fiel y es verdadera, Padre eterno. Confiamos, Señor, que tú lo guardarás, Dios mío, allá donde él se encuentra, Señor mío. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo, Padre. Sabemos que en ti solamente, Señor mi Dios, en ti solamente está la respuesta para todas nuestras necesidades, para todos aquellos que están en este instante con diferentes, Padre, diferentes problemas, tal vez pasando dificultades. Señor, tú lo conoces todo, Padre, y solamente en este momento confiamos, Señor, que tú obrarás prodigios y milagros, Señor, y confiamos, Padre, plenamente en tu amor y en tu misericordia, y que tú harás, Señor, con tus hijos. Estamos en tus manos, Señor mi Dios, y confiamos en ti y esperamos en ti, Señor, porque sabemos, Padre eterno, que para ti no hay nada imposible. Gracias te damos en este momento, Señor mío, y ponemos todo y dejamos todo delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú harás conforme tu voluntad, conforme, Señor, como tú quieras hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu presencia, porque tú estás con nosotros. A ti la honra, a ti la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Gracias, mi hermano. Y confiemos en el Señor, que Dios está a nuestro lado. Amén. Amalé, Él te amó primero. Amalé, camino al Calvario.
hizo por ti, por mí. Ámale, ámale, sigue sus pisadas. Ámale, dale hoy tu vida. Ámale con amor sincero, como Él te amó y me amó. Ámale, ámale con toda tu energía. Ámale de noche y de día. Ámale con toda tu alma y vida. Ámale porque Él te amó primero. Ámale, Él se hizo carne. Ámale, camino al Calvario. Ámale, Él vertió su sangre, lo hizo por ti, por mí. Ámale, ámale con toda tu energía. Ámale de noche y de día. Ámale con toda tu alma y vida. Ámale porque Él te amó primero. Porque Él te amó primero. Porque Él te amó primero. Mi hermano, también ha llegado un momento importante que es poder orar por por su palabra, orar por el instrumento que el Señor tiene para este momento. Sabemos que la palabra del Señor es lo más importante. Dice que su palabra es como ese alimento espiritual que nosotros necesitamos día a día. Así que vamos a estar clamando para que Dios use al instrumento, para que su palabra haga vida a nuestros corazones, para que su palabra sea un aliciente para nuestra vida en medio de los tiempos que estamos viviendo, pasando. Sabemos que ella es solamente la que nos puede dar la fuerza, la que nos alienta día a día. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora una vez más delante de tu presencia, Señor mi Dios, oramos, Padre, clamamos a ti, Señor, por tu palabra. Sabemos, Dios mío, de que necesitamos día a día, Señor, este alimento espiritual que hace tanto bien a nuestra vida. Dice que tu palabra es un refrigerio para nuestro ser. Clamamos en este momento por el instrumento, Señor, para que tú lo uses, Señor, con poder, con gracia. Coloca el sazón de lo alto, Señor mío, sobre su vida. Abre nuestros oídos, Señor, para poder escuchar, para poder oír, Señor mi Dios, poder entender tu palabra, poder atesorarla, Señor, como algo tan importante para nuestra vida. Es lo que nosotros en estos tiempos necesitamos, Padre, es poder alimentar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo podemos hacerlo, Señor? Solamente, Padre, por el oír tu palabra, por el escuchar. Poder, Dios mío, en esta hora clamar, Señor, para que ella, Señor, haga vida en nuestros corazones, para que ella sea, Dios mío, lo que nosotros necesitamos oír. Padre, sabemos de que día a día, Padre eterno, tu palabra, Señor amado, es la que hace vida. Tu palabra, Señor amado, sea ese refrigerio para nuestra vida. Te pedimos en este momento tu bendición, aquella que viene de lo alto, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Agradezco al Señor primeramente la oportunidad que me da de poder contactarnos a través de este medio y así poder también compartir la palabra del Señor en esta tarde, la cual vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. Ahí vamos a meditar un poquito en la palabra que el Señor nos tiene
Antes de leerla, quiero expresarle todos mis sentimientos acerca de esta situación que estamos viviendo. No ha sido fácil, creo que para muchos, la gran mayoría, ha sido difícil, pero gracias al Señor podemos contar con su ayuda, con su auxilio, con su consuelo, y su Espíritu Santo siempre nos está hablando a través de su palabra, como lo va a hacer en esta noche. Creo que los acontecimientos que estamos viviendo son muy dramáticos, son muy consecuentes con la palabra de Dios. Creo firmemente que estamos en tiempos difíciles y a la luz de la palabra del Señor creo que estamos en los últimos tiempos. Y la palabra del Señor en esta noche nos relata algo con relación a estos tiempos. Les voy a invitar para que hablen en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 16 al 19. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y visitar a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Vamos a pedirle al Señor, por medio de la oración, que nos ayude a entender esta palabra, y nos inclinamos para hacerlo. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, porque a través de tu palabra tú nos hablas, nos preparas, nos redarguyes, nos instruyes, también nos corriges, porque obviamente tenemos muchas cosas que mejorar. Y te agradecemos por este día que tú nos has dado y esta oportunidad de poder leer de tu palabra para alimentar nuestras vidas. Te rogamos tu bendición por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien. Si bien es cierto, los libros de los evangelios de Lucas narran la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, como dice su palabra, hecho hombre, el verbo hecho hombre. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él se dirigió a su ciudad natal, a su región natal, Nazaret. Su ciudad natal era Belén, pero a su región de su infancia, de crianza, era Nazaret. Y él, como era de su costumbre desde niño, él asistía a la sinagoga, ya que era un privilegio de los varones de Israel poder asistir a las sinagogas. Entre paréntesis, las mujeres no tenían el de facultad ni el derecho de poder asistir al templo. Eso fue establecido por Dios. Sí podían estar en los atrios, que era un lugar especial, específico, que podríamos decir que era el patio del templo. Y el Señor gozaba de este privilegio, del hecho de ser judío. Nosotros le decimos judíos, pero la verdad es que eran hebreos hasta ese entonces. Y así poder estudiar las escrituras, todos los varones de la descendencia de Israel. Y en esta oportunidad, cuando el Señor comenzaba su ministerio, se dirigió hasta la ciudad, fue a la sinagoga, como era costumbre de él. Recordemos que de muy niño él leyó, a los 12 años estuvo en la sinagoga y leyó y dio cátedra. Muchos de los rabinos y maestros se admiraron de este niño, que con qué facilidad hablaba acerca de los libros de los profetas y se expresaba. Bueno, esta no fue la excepción. Cuando él fue hasta la sinagoga de Nazaret y leyó este párrafo del libro de Isaías, que específicamente es el libro de Isaías 61.
Pero me llamó mucho la atención y estudié un poquito el tema y el Señor leyó acerca de este párrafo que habla sobre dos aspectos importantes de este libro. Primero que nada, el libro de Isaías fue escrito aproximadamente 500 años, 600 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, era un libro profético. Hay dos rasgos importantes en el libro de Isaías. Uno, que habla acerca de la cautividad que había de venir al pueblo de Judá y posteriormente a Israel. La cautividad de Babilonia. Y la segunda profecía y más importante de este profeta Isaías es acerca del advenimiento del Mesías. Vuelvo a reiterar, este libro fue escrito y Isaías vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo. Me llama la atención que el Señor haya querido leer este libro de Isaías justamente en ese párrafo o capítulo que nosotros después que las escrituras fueron ordenadas por capítulo y por versículos, se corresponde al capítulo 61 de Isaías. Quiero destacar que en el pueblo de Israel la cautividad de Babilonia se celebra con una fiesta que pasó hace muy pocos días de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, que es en junio, y se celebra la fiesta de Purim, que es la cautividad de Babilonia, de Israel en Babilonia, pero específicamente el Purim celebra la libertad del cautiverio. ¿Cuál es la diferencia entre el cautiverio en Babilonia y la esclavitud en Egipto? La esclavitud en Egipto duró aproximadamente 470 años. Pasaron muchas generaciones para que el pueblo de Israel volviera a ser libre y que el Señor los libertara con mano poderosa, como dice su palabra. En el cautiverio de Babilonia, Israel no fue esclavo per se, al pie de la letra, como la palabra lo dice, esclavitud no. El pueblo de Israel fue seducido por el imperio babilónico. Y fue así que en el año 607 a.C., Israel empezó y cuando digo Israel hablo de los dos reinos, Israel como Judá. Israel comenzó a tener vínculos comerciales y después se empezaron a seducir por las costumbres y usos que tenía el pueblo de Babilonia y se enceguecieron por su belleza arquitectónica que en esos años tenía Babilonia. Recordemos que una de las maravillas del mundo fueron los jardines colgantes de Babilonia. De acuerdo a la cronología histórica o tradicional, la cautividad de Israel en Babilonia fueron aproximadamente 50 años. De acuerdo al aspecto bíblico o cronología bíblica, fueron 70 años. ¿Y por qué esta diferencia? Porque la Biblia estima que fue del año 607 al 538 aproximadamente este periodo en que Israel estuvo en la cautividad en Babilonia. Y vuelvo a reiterar por qué esta diferencia de año, porque se estima, de acuerdo a los estudiosos, que la cautividad empezó primero como una seducción. Israel fue seducido, absorbido intelectual, cultural, de usos y costumbres. En el año 607 aproximadamente comenzó Israel a tener tendencias hacia esta cultura babilónica y posteriormente, al cambiar el rey sobre Babilonia, ya no fue seducido, sino fue llevado en esclavitud, en cautiverio. De ahí que viene este salmo tan triste que escribió David, que hablaba acerca de por qué Israel no cantaba en la cautividad de Sión, y habla acerca de la cautividad que tuvo Israel en Babilonia.
Los hebreos no podían cantar, no tenían felicidad, no tenían razones por cantar, porque lo que ellos inicialmente habían ido con mucho placer, después se transformó en cautiverio. Algo muy parecido a la esclavitud, pero hay un pequeño énfasis, ya que ellos fueron, la esclavitud en Egipto no fue anunciada. No fue anunciada por ningún profeta ni por ningún patriarca, sino que Dios habló como una forma de salvar a Israel, pero también la esclavitud fue una forma de demostrar a Israel que el Dios que ellos tenían era fuerte y poderoso. Y el Señor los llevó hasta ahí porque fue un plan de Él para demostrar a Israel qué tan grande era su Dios. Pues bien, en Lucas 4, como lo habíamos leído, en estos versículos el Señor lee Isaías 61 y lee estos párrafos de Isaías, y si nos remitimos a Isaías, nos vamos a leer Isaías, me llamó la atención esto que sucedió, que el Señor no leyó todos los párrafos que estaban escritos en el Isaías. Y los párrafos de Isaías que leyó, si ustedes lo buscan y lo leen, pueden poner atención en este detalle, que el Señor leyó hasta la mitad del versículo 2. Y leo así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leo yo al Señor, cuando estaba en la sinagoga, 500 años después que fue escrito el libro. Pero ponga atención a continuación en lo que viene. Y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Cuando Isaías escribió estos versículos, y vuelvo a reiterar que el libro de Isaías fue escrito por dos razones. Primero que nada, para avisar al pueblo de Israel de la cautividad que venía. Pero también Isaías destacó la otra profecía mucho más importante que el Señor le entregó a él, que era la venida del Mesías. En los párrafos que el Señor leyó en la sinagoga, que salen en Lucas 4, el Señor leyó esos párrafos muy importantes que hablan de su primera venida, de su estadía, cuando el Señor se hizo carne y estuvo en medio de su pueblo, les vino a pregonar buenas nuevas, mas su pueblo no lo escuchó. Y no leyó la otra parte porque la otra parte tiene que ver íntegramente con su segunda venida. Y esa es la que nos corresponde a nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando Él vino, entró en Jerusalén, Él pidió y mandó a uno de sus discípulos a buscar un asno joven, que en ese entonces se les llamaba pollinos. Un asno joven, no un asno adulto. Y entró en un pollino a Jerusalén y fue alabado y fue bendecido y lo recibieron con palmas. Dice la palabra del Señor que él entró como un manso cordero, conducido al matadero. Él sabía cuál era su fin. El Señor sabía perfectamente cuál era su fin, cómo iba a empezar su ministerio y cómo iba a terminar su ministerio. Por lo tanto, él sabía perfectamente en qué versículo tenía que leer de Isaías y hasta dónde tenía que llegar. Porque cuando leyó en Lucas, leyó y nos narra Lucas,
leyó Isaías 61, leyó solamente hasta el año agradable del Señor. Pero después lo que continúa habla acerca de la segunda venida de Cristo. Si nos remitimos al libro de Apocalipsis, dice que su segunda venida ya no va a entrar con un pollino, ni tampoco va a llegar como un manso cordero. En Apocalipsis dice que Él vendrá montado en un caballo, animal hermoso elegido por Dios, y que todas las culturas de la tierra lo destacan como el animal de guerra. Esos versículos hermosos del Apocalipsis que dice que los cielos fueron abiertos, he aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Cuando el Señor venga nuevamente, ya no va a venir como el manso cordero. Él no va a venir montado en un pollino, como lo hacían las personas humildes de Jerusalén. La palabra del Señor nos dice que Él vendrá como Señor de señores, Rey de reyes. Y ya no lo destaca la palabra de Dios como el cordero, sino como el león. La venida del Señor, para los que no aman su venida, va a ser terrible. Él va a venir a juzgar a las naciones y va a venir a juzgar a todos los hombres, y cuando digo hombres digo mujeres, a todo el género humano. Y para los que no aman su venida va a ser terrible. Y a la luz de la palabra del Señor, hoy día les quiero hacer una pregunta. Y esa pregunta me la he hecho muchas veces yo y me la he respondido. ¿Amamos la venida del Señor? ¿La deseamos? ¿La añoramos? ¿O estamos preocupados de los acontecimientos en que voy a trabajar mañana? ¿Qué va a ser de mis proyectos? En muchas ocasiones nuestro pastor Luis ha destacado una inquietud de una de mis hijas. Estaba chiquita y en una oportunidad él predicó de la venida del Señor. Entonces cuando llegamos a casa, mi hija le dijo que la venida del Señor no valía porque ella no iba a alcanzar a casarse. Obviamente como niña pensaba eso. ¿Realmente estamos preocupados de los acontecimientos? ¿De las señales que se están cumpliendo? ¿O estamos tranquilamente esperando que termine la pandemia y ponernos a trabajar nuevamente en nuestros proyectos? La verdad, siendo muy sincero, en el último tiempo el que habla trabaja por inercia. Y es la verdad, muchas veces trabajo por costumbre. Y han habido situaciones en mi vida que han gatillado el deseo de que el Señor venga pronto. Que el Señor venga pronto y ya no se atrase más su venida. Quizás no estamos 100% preparados, pero debiésemos estar listos y no preparándonos. Debiésemos estar esforzándonos por mantenernos, como dice su palabra, con nuestras lámparas con aceite, nuestros vestidos blancos y sin arrugas. Y muchas veces nuestros proyectos están por sobre los proyectos del Señor. Y con esto no estoy diciendo que debemos renunciar a nuestros deberes, como en el caso del que habla como padre de familia, que debo trabajar y todo lo que conlleva eso. Pero debemos estar preparados, hermanos. Debemos desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos añorarla.
Los tiempos que estamos viviendo son difíciles y no podemos permitirnos ser seducidos como fue Israel. Ser seducidos a hacer lo malo, ser seducidos a olvidarnos de este evangelio. Muchos se están preguntando qué va a hacer de la iglesia una vez que termine la pandemia, qué vamos a hacer, vamos a volver a nuestros templos. ¿Y si no vuelven a abrirse nuestros templos? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Pondremos en riesgo una salvación tan grande? No. Debemos esforzarnos, hermano, a buscar al Señor de más cerca. ¿No es fácil? No. Nadie ha dicho que es fácil. Pero con su ayuda sí podemos hacerlo. Y en esta tarde, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos insta, no debemos cometer los mismos errores de Israel. No nos dejemos seducir por todo lo que está aconteciendo. Debemos escudriñar más sus palabras. Quizás este tiempo que hemos estado en pandemia debiésemos haber estado aún más conectados con el Señor, y creo que no lo hemos hecho. Creo que nuestras debilidades y valencias se han destacado más ahora que cuando estaban los templos abiertos. Ahora echamos de menos los templos, ahora necesitamos ir a orar allá, ahora queremos cantar. Estamos igual que Israel en Babilonia. Cuando una vez pasó toda la esclavitud en Babilonia, vino otro profeta, y este profeta, después de Isaías, fue Jeremías. Y Jeremías hablaba, y su libro, específicamente Isaías, destaca los hechos que acontecieron después para que Israel fuese liberado del cautiverio de Babilonia. Fue así como el rey sucesor al que lo esclavizó permitió a Israel y a Judá volver a Jerusalén. Debemos añorar volver, hermanos. El libro de Isaías hablaba acerca de la cautividad, pero Jeremías habla de la restauración del reino de Judá, que fueron realmente los únicos que volvieron, porque Israel no volvió a Jerusalén. Fueron muy pocos, pero prácticamente las tribus de Israel no volvieron. Judá volvió. Fue así que se desaparecieron alrededor de casi 10 tribus, porque en Judá correspondían a 2 tribus y media, más o menos. Hace unos días atrás veía en YouTube la entrevista que le hacían a un miembro de judío, hebreo, y él hablaba que a la edad, en el año 48, 1948, cuando las Naciones Unidas le dieron la independencia y nombraron a Israel reconocieron a Israel como Estado el año 48, el entonces primer ministro de Israel, David Ben Gurión, ordenó un censo. Yo esto no lo sabía. Ordenó un censo. Y este anciano que ahora entrevistaban, en ese entonces tenía 12 años. Y era uno de los únicos en su familia de 2 hermanos, ya que su padre y su madre no sabían ni leer ni escribir, que sabían leer y escribir ellos. Entonces fue él y su hermana mayor los encargados de recibir la papeleta para anotar el nombre de toda su familia, las características de ellos, sexo, estudios, todos los detalles que en un censo deben ser llenados, tanto de sus padres como de sus hermanos. A los días después llegaron los funcionarios del Ministerio del Interior a ver la papeleta y a revisarla conjuntamente con este niño de 12 años.
Y cuando vieron que la papeleta estaba totalmente completa y había sido bien llenada, le dijeron que en unos pocos días iban a recibir cada uno de los miembros su documentación oficial como miembros de Israel, del Estado de Israel. Y se les iba a asignar un número, como nosotros, un RUT, se les iba a asignar un número de identificación nacional del Estado de Israel. Y así el Estado de Israel iba a implementar las políticas sociales y económicas adecuadas para el número censado de acuerdo al primer censo del Estado de Israel como tal. Aquí va todo esto. Y es lo que quería destacar. Cuando terminó ese censo en el año 1948, en Israel, como Estado, habían alrededor de 600.000 hombres. 600.000 hombres. Varones de edad. No eran ni niños ni ancianos, eran hombres. ¿Qué quiero decir con esto? El año 48 habían 600.000 hombres en Israel. La misma cantidad que salió de Egipto hace más de 2000 años atrás. El Señor no se equivoca en las matemáticas. La misma cantidad de hombres y varones que salieron de Egipto fue la misma que fundaron el Estado de Israel. Muchos dicen que tardan la venida del Señor. No nos equivoquemos. Todo está dado. Todas las profecías están cumplidas. No sé si faltará alguna. La verdad que no sé si faltará alguna. Y si es que faltaran, están en camino prontamente a cumplirse. Por lo tanto, tenemos que desear, añorar y vivir para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya no nos queda tiempo para jugar a un evangelio. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de compartir esta palabra y insto a ustedes, hermanos, a no flaquear, a no desmayar, a seguir escudriñando la palabra de Dios y por sobre todas las cosas a seguir guiándonos por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Los acontecimientos, y vuelvo a reiterarlos, están diciendo que la venida del Señor está muy cercana. Obviamente que no nos atrevemos a dar fecha, porque eso no nos corresponde. Pero sí los acontecimientos nos hablan que la higuera ya está madura y que el Señor está pronto a las puertas. Y que ya no vendrá como el montado en el pollino, ni vendrá como un manso cordero, sino que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de compartir la palabra del Señor, reitero, y espero que esta palabra no le traiga tristeza ni temor. Dice en Apocalipsis: alegraos y levantad vuestra frente, porque el día de vuestra redención está cerca. No desmaye, sepa perfectamente que el día en que el Señor ha de enjugar sus lágrimas se acerca. Sepa que el día del Señor Él cambiará su lamento en baile, su tristeza en gozo, su llanto en alegría, que todas las cosas serán hechas nuevas y que Él será nuestro máximo y buen Redentor y Rey permanente, y que sus promesas se han de cumplir en nosotros siempre y cuando le busquemos a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a dar gracias por este pequeño reflexión de la palabra del Señor, esperando que no sean mis palabras las que hablen a través de mi boca, las que conmuevan, sino que sea el Espíritu Santo a través de este pequeño y humilde reflexión. Oremos. Señor, te damos gracias
en esta hora, porque a través de tu palabra nos instas a amar tu venida y a seguir estando alertas a la expectativa de esta tu segunda venida, Señor. Tú fuiste muy claro a tu pueblo, has sido claro a nosotros también por medio de la profeta mayor que es tu palabra. Te ruego, Señor, que tú pongas bendición en esta noche a la lectura de tu palabra, que bendigas a cada uno de mis hermanos con alegría, con contentamiento, que no haya tristeza ni temor en sus corazones. Lo que ha de acontecer acontecerá porque así está escrito y porque tus promesas son para tu pueblo, Señor. Te rogamos bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para todos los siervos que tú tienes alrededor y para esta inmensa iglesia universal que un día has de venir a buscar, Señor. Pon tu bendición sobre esta tu palabra, te lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien. Alegre de haber podido compartir un momento con ustedes. Quizás en un futuro muy próximo a lo mejor nos podremos reunir, no lo sé. Pero debemos esperar la venida del Señor con gozo. Un día nuestros quebrantos, nuestras aflicciones cambiarán rotundamente. Cambiarán rotundamente y ya no habrá más llanto ni dolor, dice su palabra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les aliente, que el Señor guarde esta noche su sueño y podamos estar confiados en que el Señor que ha de venir nos mantendrá sobre la roca que es Cristo nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.